La nieve caía por toda la muralla de la ciudad fronteriza. Los soldados ahora estaban sincronizados, pero Roland quería enseñarles el saludo militar. Por el momento no se habían encontrado los rastros de una bestia demoníaca. A medida que pasaba el invierno, las bestias se irían haciendo más y más fuertes. En eso, un soldado alertó. Una bestia demoníaca se acercaba a la distancia. Los soldados esperaban instrucciones, pero en este punto, Roland esperaba que ellos actuaran por su propia cuenta. El soldado temblaba, pero mantuvo siempre su posición. El entrenamiento y la disciplina había funcionado. Lo primero que tenían que hacer los soldados era observar la bestia demoníaca. De esta manera podrían organizar una buena defensa. La bestia inició su ataque. Parecía ser una variante de zorro, pero no debería ser tan fuerte. Claramente se veía infectado por la maldición del infierno. Hacha de Hierro esperaba que el príncipe se alejara. La bestia podría saltar de la muralla. Apuntó hacia el animal y el zorro le volvió la mirada. Saltó hacia él. En ese momento soltó una flecha. Digno de un cazador veterano, el animal cayó. Roland se dio cuenta de algo. La sangre de este animal no era roja, era oscura. Se preguntaba si era por la maldición. En algún momento tendría que adentrarse a la cordillera. También quería saber si al comer la carne de estas bestias la maldición se propagaría. Sin embargo, quien comiera esta carne moriría poco después. Eso también era una lástima. Si la carne pudiera comerse, este mes se volvería a los meses de la cosecha. En ese momento, alguien llamó al príncipe. Al parecer había un herido. No era un soldado, fue un minero. Nana yacía aburrida. En estos tiempos permanecía aburrida sin la compañía de Anna. Una voz la sorprendió. Era Nightingale. Tenía la costumbre de asustar a las personas. Anna probablemente vendría después de terminar su trabajo. Aunque Nana actualmente estaba trabajando, tenía que esperar aquí en caso de que algún herido apareciera. La primera vez que ocurrió una persona estaba demasiado asustada. Más que tener miedo, temía fallar su habilidad. En ese momento alguien se acercó. Un guardia requería la ayuda de la señorita Pine. Había un paciente malherido. En la camilla, el minero gritaba de dolor. Parece que estas quemaduras fueron causantes por la máquina de vapor. Nana llegó. Empezaba a dudar de sus habilidades. Sin embargo, intentó mantener la compostura. Ella podía hacerlo. Después de relajarse, empezó el tratamiento. Poco después, Tiggy estaba orgulloso del poder de su hija. Era como si un milagro hubiera sucedido. El minero despertó. Preguntaba si había pasado a mejor vida. Sin embargo, no era así. Él fue salvado por esta pequeña bruja que podía salvar vidas. La nieve continuaba cayendo. Alguien esperaba a Roland en su habitación. Nightingale quería saber por qué apresuró los eventos. Recordando todo lo que pasó en la tarde, el minero creía que las brujas eran malignas. Pero si esto fuera así, ella no se hubiera molestado en ayudarlo. El minero comprendió. Se postró ante el padre e hija. Se disculpó por su insolencia y agradeció por salvarle la vida. No había vuelta atrás. Se filtraría que Nana Pine era una bruja. Ella no volvería a tener una vida normal. Sin embargo, el poder de Nana era necesario para los meses de los demonios. La ciudad fronteriza era muy pequeña y pobre. La iglesia no tenía mucha influencia aquí. También la iglesia se fue junto a los nobles a la fortaleza Longson. Roland había planeado esto de antemano. La nieve bloqueó todos los caminos. También poseía el control de las rutas marítimas. No había manera de que esa información saliera a la ciudad. Desde este momento tendrían 3 meses para cambiar la opinión de las brujas, así como el minero y el capitán Brian. Quizás no todos los ciudadanos cambien, pero al menos tendrían una semilla dentro de ellos. Nightingale también dudaba, pero este paso era uno necesario. Ella quería saber por qué hacía este tipo de cosas por las brujas. El cuarto príncipe ya lo había dicho. Esta ciudad no discriminaba a nadie por su origen. Un día, las brujas vivirían aquí como cualquier otra persona. Nightingale fue sorprendida. Ella se disculpó con Roland por mentirle. La asociación de brujas no tenían algún lugar donde quedarse. Solo querían un lugar para que pudieran ser felices. Roland fue sorprendido. Parece que ella aceptó traer a sus hermanas a este lugar. Cuando esto pase, Roland será el enemigo de la iglesia. La sede de la iglesia estaba a meses de distancia. Incluso tendrían que desafiar la corona para querer enfrentarlo. Necesitaba crear una influencia que pudiera rivalizar con la iglesia. Entonces, cuando eso suceda, esculpirá un mundo donde todos puedan vivir por igual. En la capital del imperio Grey Castle, Gerald Wimbledon había regresado nuevamente. Luz roja provenía del castillo. Esta era la señal que había estado esperando. Era momento de recuperar lo que le pertenecía. Se reunió con sus espías. Le preguntó si los guardias reales fueron reemplazados, pero debido a dificultades, solo pudieron suplantar a los guardias de los aposentos del rey. Eso le bastaba al primer príncipe. Todo marchaba de acuerdo al plan de convertirse en rey. Pasando por los pasillos del castillo, el primer príncipe se encontraba en la recámara del rey. Olía algo extraño. El hedor a sangre era debido a una sirvienta que notó el cambio de los guardias. A punto de encontrarse con su padre, pensaba hablar con él, y si no fuera posible formar un acuerdo, tendría que utilizar otros métodos. Abrió la puerta lentamente y el hedor a sangre se intensificó. Se lograba observar sangre en la cama real. Gerald abrió la puerta de inmediato. Allí se encontraba una persona más, junto al asesinado Wimbledon III.
rey del imperio Greycastle. Esta persona era su hermano menor, Timothy Wimbledon. Inmediatamente la guardia real entró. Rodearon al primer príncipe. Todo esto era un plan de Timothy. Originalmente planeaba jugar esta competencia, pero no esperaba que su tercera hermana previera tanto. Gerald pensó lo mismo, de lo contrario nunca había venido a hablar con el rey. El primer príncipe estaba sorprendido. Su astrólogo había coludido con su hermano menor, estaba enojado. Timothy entre los cuatro era el que más ventaja tenía, sin embargo él fue quien mató al rey. El segundo príncipe se burló. Esto era lo mismo que hubiera hecho su hermano mayor. Hizo todo eso debido a su tercera hermana. Si esperaba más tiempo, el ejército de ella crecería mucho más. La admiraba por prever este conflicto. El territorio de ella era adecuado para formar un ejército, por lo tanto, necesitaba crear un ejército que se equipara al de ella. Gerald no pudo aguantar más. Se abalanzó contra su hermano. Inmediatamente fue detenido por la Guardia Real y acabaron con su resistencia en un instante. El día de mañana, Gerald Wimbledon sería ejecutado por abandonar su territorio y asesinar al rey. Sin embargo, el primer príncipe todavía podía hablar, contaría toda la verdad, pero esto era algo que estaba en los planes del segundo príncipe. Existía una poción que impedía hablar. De esta manera, el día de mañana tristemente heredará el trono. La hermandad que tenía y sus antiguos lazos se rompieron. Su hermano lo maldecía mientras era arrastrado al calabozo. El astrólogo celebraba la coronación del próximo rey. Timothy cumpliría con el trato que hizo con el astrólogo, pero también tenía que mostrar su lealtad. Él sabía lo que tenía que hacer. Viendo a su padre asesinado, maldijo. No esperaba que esto sucediera. Apenas hace unos minutos estaba hablando con su padre. El rey actuaba de manera extraña. Sacó una daga y procedió a herirse de gravedad. De esta manera, el rey terminó con su propia vida. Se preguntaba quién era el que estaba detrás de todo esto. Definitivamente lo haría pagar. Había pasado una semana desde que empezó los meses de los demonios. La máquina de vapor fue arreglada y desde entonces no se había presentado más accidentes. Estos momentos le permitirían planear qué hacer con el dinero restante. Sin embargo, cantó victoria muy rápido. Una estampida enfurecida se avecinaba. Banner estaba impactado. Hasta hace poco era un minero. Se unió a la milicia porque daban huevos gratis en el almuerzo. Un búfalo impactó contra la muralla. Todo temblaba. No hace falta decir que murió en el acto. Lobos aprovecharon la oportunidad de atacar. Aquí entraban los lanceros a defender. Banner temblaba. Era ahora o nunca. 2 lobos fueron repelidos. Sin embargo, uno logró atravesar. Entonces, Hacha de Hierro demostró su destreza con su nueva arma, terminando con la vida de la bestia demoníaca. Era momento de volver a sus posiciones, pero un soldado fue herido. Le habían hecho una herida profunda. No era momento de asustarse. Tenía que seguir el entrenamiento. Banner respiró profundamente. Ordenó que llevaran al herido al hospital. Roland agradeció que los huevos extras no se hayan desperdiciado. Ahora no podían olvidar que estaban en el campo de batalla. Algo enorme se acercaba. Roland estaba impactado. Esto no estaba dentro del alcance de la biología. Esta era la temible bestia mixta. Flechas fueron disparadas contra la bestia. Sin embargo, no era efectivo en absoluto. La bestia continuaba acercándose. Esto era lo más cercano a un tanque. Era momento de utilizar los mosquetes. Dispararon, pero al parecer no resultó efectivo. No era momento de perder la calma. Rápidamente tenía que atraer la dinamita. La muralla volvió a temblar. La bestia mixta golpeó la muralla. Estaba cayendo a pedazos. Roland ordenó la retirada. En ese momento, Nightingale apareció para brindar cobertura, permitiéndole llegar al suelo a salvo. Ella se preguntaba cómo iban a ser capaces de enfrentar tal bestia demoníaca. Era momento que la carta de triunfo se mostrara. Banner traía una caja de dinamita. Solo tenían que lanzarla a sus pies. El pequeño soldado se mentalizaba. Jaló la mecha cerca de la bestia y sin dudar emprendió la huida. La dinamita sonó y causó una explosión devastadora. Con la caída de la bestia todos celebraban. Roland mostró una expresión confiada, pero la situación recién comenzaba. Con la muralla destruida, las bestias demoníacas entrarían fácilmente. Una estampida se preparaba para entrar a la ciudad. Atravesaban todo a su paso. En eso, alguien se acercó al campo de batalla. Un guardia advertía sobre el peligro de la situación, pero Anna hizo caso omiso. Quería enfrentarse a la bestia. Condensó su poder mágico y poco después, la bestia ardía en llamas. Roland se dio cuenta de la llegada de Anna. Estaba asustado. Ella era la piedra angular del desarrollo industrial. No le podía pasar nada. Brian se disculpó. No pudo detener a Anna. Los planes de Roland se vieron frustrados. Una vez las personas hayan aceptado la existencia de las brujas, la existencia de Anna sería revelada al público. Ordenó que protegieran a Anna. Nightingale también quería protegerla. Anna continuaba avanzando. Los soldados intentaban protegerla. Ella mostraba una mirada determinada en su rostro. Llamas se volvieron a condensar. Un muro de fuego fue levantado, quemando a las bestias que intentaban pasarlo. Anna miró al príncipe. Él entendió. Rápidamente agarró el mosquete y procedió a disparar, derribando una bestia en el proceso. La muralla había sido protegida.
Era momento de proteger la ciudad. Gritos ovacionaron al rey. Tenían que terminar con esta horda sin importar qué. Una mísera bestia demoníaca fue derrotada. Esta era la última. Las defensas de la ciudad fronteriza fueron capaces de proteger la ciudad. Carter estaba eufórico. Sin embargo, recordó a Anna. Los dos rápidamente trataron de convencer a la milicia, pero al parecer no era necesario. Los soldados se inclinaron ante ella. Roland lo entendía. Aunque un poder desconocido fuera aterrador, si este estuviese de tu lado para enfrentar al aterrador enemigo, traería confianza y gratitud. Una agotada Anna intentaba hablar, pero no pudo mantenerse de pie. Ella perdió el conocimiento. En el puerto Clearwater, García Wimbledon se enteraba de la muerte de su padre. Sabía que alguien había influenciado a su hermano mayor. Solo podía haber un ganador en esta escaramuza, y esa persona le tenía miedo. Solo de esta manera, Timothy pudo engañar al público. Su segundo hermano todavía necesitaba tiempo para ganar el control del reino Greycastle. Ella tendría que cambiar sus planes. Timothy vendrá por ella de primeras. Ella iba a zarpar mañana a primera hora. Debido a que su segundo hermano no iba a ser paciente, la tercera princesa no podía decepcionarlo. Ella ordenó traer a los capitanes de las flotas negras. García Wimbledon se volvería la reina. No hubo más ataques después de la horda de la vez pasada. Lograron utilizar el caparazón de la bestia mixta para bloquear la muralla rota. Hubo un factor clave para poder defender la ciudad. Fue Anna. Todavía no despertaba. Hoy era el día donde su poder mágico alcanzaría la madurez. Probablemente ella moriría mientras duerme. Después de todo, para resistir la maldición del demonio necesitabas estar despierto. El rostro de Nightingale mostraba cuántas hermanas vio morir. Solo sus compañeras de la asociación lograron sobrevivir recluidas, aferrándose a una pizca de esperanza llamada Montaña Sagrada. Sin embargo, Anna era diferente y valorada por cualquier otra persona. Ella ya había encontrado su montaña sagrada. Roland recordaba los momentos que vivió con Anna. Él se quedaría con ella hasta el final. La medianoche llegó. El poder mágico de Anna se intensificaba. Las velas de la habitación empezaban a tomar otro color. Anna abrió sus ojos. El cuarto príncipe revelaba sus preocupaciones. Entonces ella estiró tranquilamente su mano, haciendo aparecer una flama. Esto sorprendió a los presentes en la habitación. El poder mágico de Anna había cambiado. Roland quería confirmar el poder de la llama. Acercó su mano. Roland recibió la noticia de que Nightingale se iría a la asociación. Que Anna pudiera superar la maldición era algo que tenía que ser contado. El cambio de color de sus llamas era su nueva habilidad. Ahora podía controlarla a voluntad en un rayo de 5 metros. Nightingale quería saber la razón por la que no sufrió la maldición. Probablemente fue debido al gran consumo de magia durante la batalla en la muralla. Dado que las brujas eran un tabú, no pueden utilizar magia libremente. Por lo tanto, al acumular tanto poder en su cuerpo, al llegar la maldición, las dañarían. Nightingale tenía que informar esto rápidamente a la asociación. Si las brujas de la asociación sobreviven, ella las traería a esta ciudad. Era buena idea, pero dejar ir a Nightingale en pleno invierno era arriesgado. Pero esa tarea era algo que tenía que hacer. Antes de desaparecer hizo una reverencia. Poco después entró Barov. Un mensajero de la fortaleza Lunsong había llegado. Era el embajador Petrov. Contra las expectativas de Roland, no recibió la carta de negociación. Recibió una noticia impactante. El rey había muerto. Bajo el decreto del nuevo rey, Wimbledon IV, su hermano Anthony, tenía que regresar a la capital una vez termine el invierno. Él recibiría un nuevo territorio de acuerdo a sus logros. La ejecución del primer príncipe también fue demasiado sospechosa. Necesitaba investigar bien la situación. Por el momento, evacuaría a los familiares de sus trabajadores fuera de la capital. También dejaría de vender metales a otras ciudades. A partir de ahora los iba a necesitar. Roland no se sintió abrumado por la carta que recibió. Sonrió. Ese era un regalo de los cielos. Alguien vendría a sacarlo por la fuerza de la ciudad fronteriza. Esa persona sería el duque Rian. Esto era algo que necesitaba. Para poder llegar a la era industrial, necesitaba una gran cantidad de personal. La ciudad fronteriza no tenía tantas personas. Necesitaba tomar el dominio de la fortaleza Longson. Por el momento tenía que esperar para que Nightingale regresara con las brujas. Mientras tanto, en la cordillera del norte, Nightingale se encontraba frente a una cueva. Esta era la entrada a la asociación. Una bruja llamada Leaf le dio la bienvenida. Pero no era un encuentro de júbilo. 5 de sus hermanas habían perecido bajo la maldición. Al profundizar en la caverna encontraron a otra bruja. Esa era Wendy, íntima amiga de Nightingale. Ella quería saber sobre la misión de Nightingale. Habían buenas noticias. Anna es la salvadora de la asociación de brujas. Al reunirse todas las brujas, Nightingale contó a todos los eventos vividos en la ciudad fronteriza. Las brujas estaban confundidas. Sin embargo, Nightingale poseía la habilidad de detectar mentiras. Incluso trajo el esquema en la máquina de vapor, pero eso no fue suficiente para convencerlas. La líder de la asociación, ella era una buscadora devota de la montaña sagrada. El nuevo rey preguntaba por la piedra de represalia de Dios. La piedra que llevaba el antiguo rey ese día fue verificada, pero no había perdido su poder.
Anthony sabía que alguna bruja estaba detrás de la muerte de su padre. Ordenó una caza de brujas más intensiva. Nightingale abrió los ojos. Se le fue despojada de su libertad. La causante de esto fue la líder de la asociación. Las brujas no podían olvidar cómo fueron tratadas por los humanos. Bajo el nombre de un dios falso, muchas de sus hermanas cayeron. Nightingale fue engañada por ellos. La maldición del demonio era en realidad una prueba sagrada para ellas. Ella estaba impactada por escuchar lo que decía. Rechinó sus dientes. Muchas de sus hermanas murieron debido a esto. La líder le daba la oportunidad de retractarse. Sin embargo, Nightingale no cedió. Ella se llevaría a las personas que le creyeran. En ese momento recibió un agudo dolor. Había sido mordida por la serpiente de la brujería. Lentamente empezó a perder la conciencia. La líder tenía grandes expectativas en Nightingale. Estaba decepcionada. Nightingale también lo estaba. La líder había utilizado una piedra de represalia de Dios. Nightingale esperaba que sus hermanas no sufrieran más. Esperaba que pudiera vivir sin miedo ni hambre. La líder no podía entender los planos de la máquina de vapor. Decidió quemar semejante cosa. Su paciencia se había agotado. No le daría más oportunidades a Nightingale. La utilizaría como ejemplo para las demás brujas. Ella era una bruja fuerte. No debería de arrodillarse, aunque esto le trajera la muerte. Justo cuando el hierro fundido iba a atravesar a Nightingale, Wendy detuvo a la líder. Ella no tenía la intención de ir a la ciudad fronteriza. Incluso preguntó a sus hermanas, pero nadie quería ir. Por eso era mejor que ella se fuera sola. Sin embargo, la líder estaba exasperada. Ella podía vender su ubicación, por eso tenía que acabar con Nightingale. Wendy activó su magia. Una poderosa magia de viento fue enviada a la líder. Sin embargo, Wendy no se detuvo. Envió una moneda hacia Nightingale. La moneda también fue impulsada por el viento y logró explotar la piedra de retribución de Dios. La líder estaba enfadada. También activó su magia para atacar a Wendy. De esta manera, ella fue mordida por una de sus serpientes. Ahora se encargaría de la causante de todo esto. Solo que ella no se encontraba aquí. Una fuerte reacción golpeó a la líder y Nightingale yacía apoyando a Wendy. La líder que había sido apuñalada cayó al suelo, dando la oportunidad para Nightingale y Wendy escapar. Antes de escapar, Nightingale veía tristemente a sus hermanas. Les llevaría poco tiempo a la asociación alcanzarlas, pero antes de eso, Nightingale tenía que encargarse del envenenamiento de Wendy. El veneno se extendía rápidamente. Tenía que tomar una drástica decisión. Cuando llegaran a la ciudad fronteriza, Nana podría unirle el brazo. En su mente se preguntaba si podría resistir. 3 días eran necesarios llegar hasta aquí. Para una persona malherida tomaría más tiempo. En ese momento, una bruja en el aire preguntaba si necesitaban ayuda. Ella venía en son de paz. Esta bruja era Lightning, una bruja nueva en la asociación. Ella estaba de acuerdo con Nightingale. Esperaba que las brujas pudieran vivir libremente. Estaba emocionada por la máquina de vapor y el polvo que se convertía en piedra. Después de todo, ella era una exploradora. Ella poseía la habilidad de volar. Tal vez podía llegar más rápido con ella. Lightning sabía que estas dos brujas tenían una buena relación. Tenía curiosidad por su pasado. Wendy fue la persona que liberó a Nightingale. Cuando los padres de ella y su hermano desaparecieron, quedaron a cargo de su tío. En ese momento, sus poderes despertaron. De esta manera, su tío tomó de rehén a su hermano para que ella estuviera bajo su dominio. Fue obligada a hacer todo tipo de misiones sucias y despiadadas. Cuando pudo reencontrarse con su hermano, él ya no la reconocía como su hermana. Sin rumbo, mató a su tío e intentó sobrevivir a duras penas. Fue en ese momento que fue encontrada por Wendy. Fue llevada a la asociación. Allí conoció a personas parecidas. Sin embargo, no sabía qué cara enloquecería, cegada por la montaña sagrada. Era difícil creer que el príncipe estuviera del lado de las brujas, pero aún así, Lightning le creía. En las afueras del castillo, Anna y Roland se encontraban trabajando en un nuevo experimento. Fue en ese momento que escucharon un grito. Anna saltó en defensa del príncipe, pero eran las brujas. Cayeron frente a ellos. No había tiempo para saludarlos. Rápidamente tenían que ir donde Nana. Si llegas hasta aquí significa que te está gustando el video. Por lo tanto, no olvides darle me gusta y suscribirte, que es muy importante al momento de posicionar el video en la plataforma. Roland se preguntaba si las 3 brujas fueron atacadas por una bestia demoníaca. Era una bendición tener a Nana para este tipo de problemas. Lightning salió de la enfermería. La primera impresión de ella hacia Roland era tal como había dicho Nightingale. Ella contó que la asociación de brujas no creyó en Nightingale. Procedió a explicar lo que había sucedido. El tiempo pasó y Roland había llegado a su aposento. Allí lo estaba esperando Nightingale. Nuestro protagonista se puso nervioso. Nightingale caminó hacia él, al punto de ponerlo contra la pared. Ella se arrodilló ante él, ante su nombre que dejó en su pasado, Veronica Gillen, y su actual nombre, Nightingale. Ella juró lealtad hacia él. Ella sería su mano derecha hasta el último aliento de su vida. Dado que fue decepcionada por la asociación, esperaba que Roland dirigiera a las brujas. Roland quería tomar ese asunto de una manera profesional, pero en este punto no podía hacer eso. Aceptó la lealtad de Nightingale. Roland preguntó por su antiguo nombre.
Ella tampoco tenía razón para ocultarse. Tiempo después, una Wendy recuperada tenía en sus manos un contrato. Tenían las mismas condiciones que Anna. Roland no quería ser impaciente, pero ahora mismo no había tiempo. Él había encontrado una manera para que las brujas no sufrieran bajo la maldición, cosa que sorprendió a las dos brujas. Las brujas se reunieron en el jardín del castillo. De acuerdo a la hipótesis de Roland, las brujas eran como un recipiente. Al mantener tanto poder en su cuerpo sin liberar, su cuerpo tendría consecuencias. Los meses de los demonios es donde ellas reúnen más poder. Por ende, era necesario que las brujas liberaran su poder continuamente para mantener el recipiente en un límite seguro. Nadie aquí podía hacerles daño. Wendy estaba insegura. No sabía qué tipo de trabajos haría. Su primer trabajo era aprender sobre sus habilidades y aprender a controlarlas a la perfección. Anna y Nana también estaban observando la clase. Tener el poder de volar y controlar el aire a voluntad era admirable. También Nana se dio cuenta que Nightingale veía al príncipe de otra manera. Pareciera como si ella hubiera cambiado. Anna no se había enterado, entonces no podía culpar a Nana por no avisarle. En ese momento, la alarma de la muralla sonó, alertando a todos. En la muralla, todos estaban reunidos. Roland se preguntaba qué tipo de bestia estaba atacando. Hacha de Hierro habló. La bestia que lo atacó llegó. Roland tenía un mal presentimiento. Normalmente las bestias morirían al llegar a la fortaleza Longson. Sin embargo, esta había sobrevivido durante varios años. La imponente bestia mixta hizo su aparición. Se acercó lentamente a la muralla, dejando confundido a Carter. En ese momento saltó. Roland ordenó atacar, pero era demasiado tarde. Ya había escalado la muralla. Esta bestia podía encontrar los puntos débiles. La bestia se dirigió a la ciudad. Esta bestia demoníaca había aprendido a observar a los humanos durante bastante tiempo. Roland había subestimado su inteligencia. Gritos se escuchaban a la distancia. Tenían que apresurarse. Habían llegado demasiado tarde. Hubo una primera baja. La variante del león volvió a aparecer. Atrapó a un ciudadano. Carter estaba frustrado. Ante tal caos no podía disparar. Solo podía hacer algo al disparar desde los tejados. La bestia volvió a rugir y en ese instante recibió un disparo. El león le prestó atención al atacante, dándole la oportunidad a Hacha de Hierro para cobrar su venganza. En el norte del Imperio Grey Castle, en los perímetros de la ciudad sagrada, Hermes, una bestia demoníaca escalaba la gran muralla. Para los guardias era una variante desconocida. Cuando llegó a la cima, la bestia se mantuvo en calma. Sin embargo, era un preludio para una catástrofe. Más bestias demoníacas salieron de su boca. La ciudad sagrada fue invadida. La guardia quería retirarse, pero el ejército del juicio no podía retirarse. Los guardias habían sido arrinconados en el centro de la ciudad. Más y más bestias demoníacas venían. La batalla tenía que continuar. Fueron obligados a consumir determinada píldora. Ahora los guardias desprendían una aura siniestra. Tenían que defender la ciudad santa. En ese momento, la puerta de las murallas del norte cayó. Habían llegado los soldados del castigo de Dios. Eran soldados forjados específicamente para luchar contra las bestias demoníacas. Aunque la guardia era escéptica, era imposible que los humanos por sí solos lucharan contra ellos. Un águila mixta cayó en picado contra los soldados del castigo de Dios. Sin embargo, este soldado la detuvo con sus manos desnudas. Otro soldado preparó una lanza, atravesando a la bestia mixta. La guardia estaba sorprendida. Los inamovibles soldados ganaron completamente sobre las bestias demoníacas. En la distancia, en la torre de la catedral, los tres arzobispos observaban el desarrollo de la batalla. Al parecer estaban confiados en el poder del ejército del castigo de Dios. Sin embargo, la llegada tardía de este ejército fue premeditada. Los ejércitos de los 4 reinos sufrieron grandes bajas. Significaba que las fronteras de todos los reinos estaban vulnerables. De acuerdo al libro santo, la invasión de las bestias demoníacas era el comienzo de la destrucción del continente, y la única forma para detenerlo era la unificación de todos los reinos. La arzobispa Heather era antipática frente a la destrucción del continente, cosa que molestó al arzobispo Typhon. Probablemente ante los ojos de Dios no había preocupación por los demonios o humanos. El arzobispo Maine también estaba de acuerdo. Dios no se preocupaba por los humanos o demonios, él solo le sonreía al ganador. En el cementerio de la ciudad fronteriza se honraba la vida de los caídos bajo la bestia mixta. En esta época sepultar a un plebeyo era inapropiado, solo los nobles podían tener un sepelio. Según Roland, la muerte no era ajena a nadie, y más en los meses de los demonios. Los sobrevivientes solo podían tragar sus sentimientos y enterrar a sus muertos en un bosque alejado. Con esto, las personas sabrían por qué y por quién estaban luchando. De esta manera, habrá fuerza de voluntad. Roland también fortalecería su fuerza de voluntad. Tenía que esforzarse más. Si él pudiera crear un cañón, sus dificultades podrían disminuir. De acuerdo a los arreglos del príncipe Roland, la viuda y sus hijos recibirían el salario del fallecido. Incluso tendrían garantizado comida y leña. Que su familia recibiera tal trato hizo que algunos soldados se sintieran celosos del fallecido. Anna también se encontraba en el cementerio. Ahora tenían otra máquina de vapor funcionando.
Ella tendría más tiempo libre, e incluso los herreros podrían trabajar mejor, solo que algunas veces una emocionada Lightning se pasaba por el taller. Roland quería hablar sobre su nuevo plano. Era un arma grande, era el plano para el cañón de 12 libras. Para evitar futuros accidentes tendrían que utilizar minuciosas habilidades de fundición. Roland esperaba que Anna fundiera el hierro sobre los 2 agujeros que había preparado. Ante la trabajadora Anna, Roland se sonrojó, incluso le ayudó a secar las gotas de sudor. Parece ser que alguien está igual de brillante que el metal fundido. El invierno continuó, y a pesar de esto, la milicia continuaba con su entrenamiento básico. Personas veían esta situación de manera extraña. Sin embargo, esto no era lo único raro. El hecho de que apareciera una muralla tan rápidamente, la vara de metal que hacía sonidos extraños y era capaz de matar bestias demoníacas, incluso trabajar públicamente con una bruja. Claramente el príncipe había sido poseído por el diablo. Si el rey Timothy no le hubiera ofrecido una buena recompensa, no hubiera aceptado este trabajo. Con esta información sería bien recompensado. En este momento, Banner gritó. Había descubierto que esta persona era un espía, cosa que confirmaba las suposiciones del espía. En la oficina de asuntos gubernamentales, Baroff estaba sorprendido porque Roland solicitó la compra de 2 veleros sin su tripulación. Sabía que el cuarto príncipe era una persona capaz. Sin embargo, algunas peticiones son un poco ridículas. En ese momento llegó un asistente. Otro espía había sido descubierto. Este espía estaba bajo el mando del segundo príncipe. Se había infiltrado hace varios meses fingiendo ser familiar de una persona cuya vida terminó. Incluso habían encontrado paquetes con mezcla de cementos en ellos. Baroff mostraba preocupación. Este era el cuarto espía descubierto. Recordaba sus advertencias al cuarto príncipe. El cemento y las armas de fuego serían filtradas algún día. Sin embargo, Roland estaba confiado. Sus propios ciudadanos serían sus ojos. Hubo un nuevo decreto. Existía la posibilidad de que los espías intentaran quemar los suministros nuevamente. Por eso, si alguien vio a una persona sospechosa, debería informar al ayuntamiento. Con eso, sería merecedor de recibir una recompensa. Ser capaz de utilizar a las personas de esta manera parecía ser obra del diablo. Baroff quemó el informe. Este demonio no tenía miedo a la piedra de represalia de Dios, y era uno que le daba poder. En la capital del reino Greycastle, Wimbledon IV se enteraba de que sus hermanos se negaron a regresar según sus órdenes. Incluso su bueno para nada cuarto hermano lo rechazó e incluso no lo veía como rey. Tampoco había noticias de su quinta hermana. Ella había desaparecido. Ocurrió poco después de que ella aceptara regresar a la capital. Incluso no había noticias sobre sus sirvientes. Timothy estaba frustrado. No podía dejar que la sangre real se mezcle con los plebeyos. Y por último, su tercera hermana. Tendría que ser más contundente con ella. Ordenó a 2 duques enviar sus tropas a la frontera sur, para obligarla a abandonar el puerto Clearwater. En ese momento un soldado llegó. García Wimbledon derrotó al duque de la frontera sur, apoderándose de Eagle City. Ella se había adelantado a sus planes. Timothy estaba impactado. Los duques de la frontera sur estaban de acuerdo en la autoproclamación de su hermana. Al tomar la mitad sur del reino Greycastle, ella se volvió la reina Clearwater. En las orillas del lago Redwater, Hacha de Hierro y Carter llevaban el nuevo invento preparado por el cuarto príncipe. Se preguntaba quién intentaría rodar un artefacto tan grande. Una emocionada Lightning esperaba limpiar el cañón. Ella había firmado un acuerdo laboral con Roland. Incluso aceptó trabajar gratis siempre y cuando pudiera ver sus nuevos inventos. Ella era muy eficaz en su trabajo. Los soldados también aprendían a utilizarlo. El siguiente paso era colocar la bala de cañón junto a la pólvora, para posteriormente finalizar con una mecha. Los preparativos estaban hechos. El cañón hizo un estridente sonido, atravesando el muñeco de pruebas. Hacha de Hierro y Banner estaban conmocionados. Esta prueba había sido un éxito. Incluso después de que la bala impactara, rodó más de 100 metros. Para Carter, con tal poder podría destruir un ejército entero. Sin embargo, esta arma era demasiado pesada. Incluso al manejar pólvora, requeriría al menos 5 personas utilizarlo. Sin embargo, este pequeño coste todavía valdría la pena. Incluso aquella tortuga enorme no podría atravesar la muralla nuevamente. Estaba pensando en instalar cañones en los veleros que compraría próximamente. Con la habilidad de controlar el viento de Wendy, podría tomar desprevenido al duque Ryan. Pero parece que habrá un cambio de planes. Baroff informó que había poco dinero. Construir un barco tendría un coste de al menos 80 monedas de oro, mientras que su tripulación tomaría un poco más de 120 monedas de oro. Para su desgracia, la tesorería de la ciudad solo tiene 315 monedas de oro. El próximo mes no podrá pagarle a sus soldados. No podrían comprar únicamente el barco. La tripulación venía ligada al barco. En ese momento, Roland recibió una idea. Él podría construir un barco. La mente de Roland ya estaba puesta en marcha. Utilizar madera sería complicado y el metal consumiría sus escasos suministros, pero al utilizar el concreto que había sobrado de la muralla podría ser más sencillo. Ordenó a Baroff una construcción de un astillero temporal.
En ese punto, Roland se había centrado completamente en esta tarea. En el astillero temporal, Nicknin creía que esta bañera encajaba con la grandeza del cuarto príncipe. Ella fue sorprendida al enterarse que era un barco, dado que ella había crecido en un barco. La armonía rodeaba a las otras dos brujas, solo que algunas veces no podían dejar de pensar en la asociación de brujas. Mientras tanto, en la cordillera infranqueable, la asociación iba en busca de la montaña sagrada. Una bruja alertaba de la llegada de bestias demoníacas. La líder, Kara, quien no podía caminar por sus lesiones, fue dejada a un lado. Ella maldecía su altercado con Nightingale y Wendy. Definitivamente las haría pagar una vez se reúna con más brujas. Las bestias demoníacas se abalanzaron. Leaf, quien podía controlar el crecimiento de las plantas, los detuvo. Zephyr, quien controlaba el aire, los dejó sin oxígeno. Kara se jactaba de tal poder. Comparado a un insignificante humano, ya habría muerto. Incluso la falsa iglesia, una vez ella se encuentra en la montaña sagrada, comprenderá que ellas eran las verdaderas bendecidas. Después de terminar la batalla, Kara se dio cuenta de algo. Eso parecía ser la montaña sagrada. Enormes estructuras se observaban a la distancia. Kara estaba eufórica, había encontrado la montaña sagrada. Aunque las leyendas mencionaban que la montaña era un lugar dorado y majestuoso, las otras brujas no estaban tan convencidas. Sin embargo, Kara había perdido la razón. Solo podía pensar en la montaña sagrada frente a sus ojos. Leaf intentó convencerla, pero recordando el altercado que tuvo con Nightingale comprendió que sería en vano. Mantuvo el silencio. Las brujas continuaron avanzando. En ello, una bruja no pudo continuar. Frente a la anhelada leyenda de la montaña sagrada no podían perder el tiempo. Solo podían dejar a una de sus hermanas ahí tirada. Leaf mostraba arrepentimiento. Las brujas solicitaban un descanso, pero Kara era demasiado testaruda. Faltaba poco para llegar. No podían detenerse ahora mismo. Solo faltó esta pequeña discusión para perder de vista su objetivo. La montaña sagrada desapareció del horizonte. Kara estaba impactada. No había nada delante de ellas. Lo que habían estado siguiendo desde la mañana era un espejismo. La desesperación las inundaba. Las desgracias no acababan. Scarlet avisó que enemigos se acercaban. No se sabían cuántos enemigos eran. En ese momento, algo cayó rápidamente. Leaf gritó, pero fue demasiado tarde. El cuerpo sin vida de Scarlet cayó a la distancia. Había sido atacada por una lanza. El enemigo se acercaba cada vez más. Eran diablos. Montaban bestias demoníacas. Eran mucho más grandes que un humano normal. Incluso tenían un color de piel diferente. Una bruja atacó. Los diablos saltaron sobre las bestias demoníacas, cayendo en medio de las brujas. Eran crueles y despiadados. Solo un movimiento de sus brazos era necesario para acabar con la vida de una bruja. Las brujas estaban aterrorizadas. Los diablos tenían una presencia siniestra. Solo podían temblar frente a ellos. Una bola de fuego impactó contra un diablo. Tenían que huir rápidamente. Otras brujas intentaron atacar, pero fallaron. Seymour fue enviada a volar. Leaf también atacó, aprisionándolos con sus vides. Kara secundó, atacando con sus serpientes demoníacas. El diablo cayó de rodillas. Esa era una oportunidad para huir. Sin embargo, no estaban luchando contra un único diablo. El otro enemigo tensó su brazo. Su pie se hundió en el fango. Entonces disparó su lanza, provocando un gran impacto. A escasos centímetros, Leaf había sobrevivido. El diablo aprisionado no se iba a quedar quieto. Leaf volvió a gritar, y entonces otras brujas fueron impactadas. No había mucho que pudieran hacer en esos momentos. El diablo rompió sus ataduras. Se acercaba a Kara, atrapándola para intentar terminar con su vida. La líder de la asociación mostró resistencia, y una serpiente suya rompió una manguera del diablo. Niebla roja empezó a filtrarse. El diablo se estremecía, y Kara, quien estaba cerca, murió al tocar la niebla. El diablo no podía impedir que la niebla se filtrara. Cayó de rodillas y posteriormente murió. El otro diablo rugió. Leaf comprendió la debilidad de los diablos. Rápidamente fue al cuerpo de una de sus hermanas caídas. Agarró su ballesta. Este ataque era venganza por todas sus hermanas caídas. La niebla se disipó y Leaf solo podía caer de rodillas. Ante este campo de batalla sin ganador, y al ser la única sobreviviente de una buscada asociación, solo podía sollozar, para posteriormente romper en llanto. En la ciudad fronteriza, las brujas, Roland y el padre y la hija Pine estaban reunidos. Nana preguntaba si iba a morir, cosa que estaba lejos de la realidad. Actualmente ella se enfrentaba a la tortura del demonio. Esta era su primera mordedura del demonio, por lo que no sería muy fuerte. Nightingale intentaba animarla con historias mientras Roland con trucos de magia. Nana se sentía feliz. Todos intentaban apoyarla de una manera u otra. Por eso, ella tenía que sobrevivir. La noche continuaba transcurriendo. Roland preguntaba si el maná del cuerpo de Nana presentaba anomalías, pero Nightingale no podía sentir nada. En ese punto del día ya se podían escuchar los cacaraqueos de los gallos. Roland abrió la ventana.
Había amanecido. Nana despertó. Significaba que había sobrevivido a la tortura del demonio. En la oficina de asuntos gubernamentales, Roland quería confirmar si la tortura del demonio de Nana era la noche pasada. Nightingale estaba más que segura. Solo hubo un pequeño cambio en el maná dentro de Nana. La hipótesis de Roland era correcta. Si las brujas continúan utilizando su poder, la tortura del demonio disminuiría drásticamente. En todo el reino Grey Castle, la ciudad fronteriza era el único lugar donde eran aceptadas las brujas. Para las brujas, este lugar era la montaña sagrada. Wendy esperaba que otras brujas conocieran esta noticia. Esto era algo que Roland ya había pensado hacer después de que acabaran los meses de los demonios. Sin embargo, esta información tendría que volverse un rumor, de lo contrario, habría un gran escándalo en todo el reino. Wendy se arrodilló, definitivamente lo ayudaría a convertirse en rey, siempre y cuando él tratara a las brujas como lo hace ahora. Roland aceptó su lealtad. El primer barco creado por la ciudad fronteriza estaba cerca de estar terminado. Algunos soldados pululaban sobre qué tipo de barco era. Estas personas tenían un entrenamiento diferente comparado a los demás soldados. Ellos eran el primer escuadrón de infantería pesada. Tenían que entrenar diligentemente y con eso, algún día tendrían el rango de capitán, tal como Hacha de Hierro. No podían fallar, de lo contrario serían devueltos al escuadrón de mosquetes. Banner se preguntaba si esta arma realmente sería efectiva para vencer bestias demoníacas. Habrían muchos inconvenientes si esta arma se moviera de un lado para otro. En ese momento algo llegó a su cabeza. Esta arma era para enfrentar enemigos más fuertes que las bestias demoníacas. Una vez el escuadrón de infantería pesada haya completado su entrenamiento, instalarán el cañón en Little Town, el primer barco de la ciudad. Este barco incluso tenía una plataforma para que Wendy controlara los vientos a su favor. Por eso, ella siempre practicaba sus habilidades en los jardines del castillo. Carter también tenía trabajo, él sería el capitán al mando. De esta manera, todos los miembros del barco serían confiables, y así todos en la ciudad tendrían un nuevo comienzo. Con una botella rota, Lightning inauguraba el primer viaje de Little Town. Ella como navegante, Tiggy como teniente y Carter como capitán. La siempre animada Lightning deseaba zarpar este barco de hormigón. Los preparativos habían terminado y el barco zarpó. La pequeña bruja, cuyo padre es un marinero, tenía vasta experiencia en manejar barcos, ordenaba al futuro caballero Brian, quien era el timonel. Era turno de Wendy para entrar en acción. Ella no se sentía segura del todo, lo único que hizo en la asociación fue secar telas y la comida con su habilidad. Aunque ella no pudiera compararse a la diligente Anna, tendría que dar su mejor esfuerzo. El barco ganó un impulso y todo marchaba bien. El tiempo pasaba y el timonel ganaba más y más experiencia en el manejo del barco. Sin embargo, Wendy tenía problemas. Su poder mágico estaba agotado. Esperaba al menos poder llegar al barco de la ciudad, pero contrario a sus expectativas, su vista falló. Perdió el conocimiento. Afortunadamente, Lightning se dio cuenta del estado de Wendy. Ella estaba completamente helada. El barco también tuvo problemas. Se estrelló contra la costa. Lo primero que tenían que hacer era llevar a Wendy al castillo. Esta primera prueba no fue un éxito. Tenían que controlar la temperatura de la plataforma de Wendy. Una carroza atravesaba el cruel invierno. Dentro de ella, una niña estaba siendo castigada. Un sacerdote mostraba lo cruel que era el mundo. Para el cochero, esto era algo que tenían que soportar. De lo contrario, ellas morirían por el frío del invierno. Ahora mismo estaban llevando huérfanas del reino Wolfheart. Las iglesias de todos los reinos tendían a adoptar los niños de ciertas temporadas, especialmente en invierno, cuando es escasa la comida y la ropa. El cochero tenía curiosidad, puesto que solo había niñas en la carroza. El sacerdote mantuvo el silencio. Ellas todavía eran elegidas para la salvación. La vida era el privilegio más caro. Comparado al dolor que uno experimenta, era mejor soportarlo y así sobrevivir. El arzobispo Mayne bajaba las escaleras de la catedral de Hermes. No importaba cuántas veces bajara, siempre estaba impresionado. Algo de tal creación era sin duda obra de Dios. La iglesia de Hermes era un símbolo de obstinación. Sin embargo, este lugar era el verdadero núcleo de la iglesia. Las personas que custodiaban este lugar eran los más fieles de la iglesia. Este lugar poseía alojamiento. Incluso otros pasillos llevaban a bibliotecas con documentos históricos. También tenían una prisión, donde tenían a personas que no volverían a ver la luz del sol. Aquí también estaban encerrados inocentes. Algunas personas esperaban la salvación. En cambio, otros esperaban terminar con su sufrimiento solo con morir. El arzobispo llegó a su destino. No necesitaba estar acompañado de un guardia. Estaba visitando a un preso. Esta persona era alimentado con ingredientes de primera calidad. Era algo de un rey, tal como él, majestad del reino Grey Castle. Habían pasado 6 meses desde el momento en que fue raptado. Tenía que saber lo que pasó con sus hijos. Mayne contó los eventos recientes, la muerte de su primer hijo, la disputa de su segundo hijo y su tercera hija.
la poca información que se sabía de su cuarto y quinta hija. La desolación lo inundaba. El rey Wimbledon no esperaba que la iglesia lo secuestrara y tomara prestada su apariencia con una bruja. No podía entender por qué ordenaron que sus hijos se pelearan de tal forma. La iglesia siempre fue obstruida por la familia real. Por esa razón necesitaba eliminarse tal problema de raíz. De esta manera, la iglesia obtendrá el verdadero control del reino. Pero esto no solo sucederá con el reino Grey Castle. Los reinos Dawn, Wolfheart, Everwinter también desaparecerán. Solo gobernará la iglesia. El rey maldijo. Esperaba encontrarlos a ellos en el infierno, pero el arzobispo no pertenecía a ese lugar. Después de todo, lo hacía para salvar la humanidad. Puede que la iglesia se vea de esta manera, pero ellos también hacían sacrificios. Con el fin de los reinos, ellos tendrán un nuevo inicio. En el campamento de asociación de brujas, 2 brujas más habían caído bajo la maldición del demonio. Las restantes se preguntaban cuál era el próximo rumbo de acción. Después del encuentro con los diablos, muy pocas brujas sobrevivieron, y aunque habían logrado escapar, no habían podido sobrevivir a la maldición del demonio. Había pasado medio mes desde aquel suceso, y no conocían el paradero de sus demás hermanas. Tampoco tenían la suficiente comida como para sobrevivir durante todo el invierno. En ese momento, pasos débiles se escuchaban en la entrada de la caverna. Envuelta en un abrigo de hojas, una desaliñada y agotada Liv se mostraba. Cayó de rodillas y perdió el conocimiento. En su sueño, ella vagaba en el cruel invierno. Recordaba las muertes de sus hermanas. En ese momento, la maldición del demonio atacó, pero no era lo único. Un diablo estaba en su espalda. Ella esperaba que alguien la salvara. Lo suplicaba. Al despertar, fue recibida por sus hermanas. Había estado inconsciente durante 2 días enteros. También había perdido varios dedos debido al frío. Las brujas esperaban que ella se volviera la líder de la asociación. De lo contrario, sin un líder no tendrían a dónde ir. Liv esperaba ir a buscar a Nightingale. Las brujas dudaban, existía la posibilidad de que fuera una mentira y ella no estuviera con vida. Por eso, Liv iría en primer lugar mientras las demás esperarían en un lugar seguro. Si ella moría, Skrull sería la nueva líder. Ella era la más antigua de la asociación después de Wendy, pero si Nightingale estaba en lo cierto, significaba que habían encontrado la montaña sagrada. La asociación dejaría de existir. Gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle me gusta o comentar. Si quieres ver más de este tipo de videos,